Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Estamos a la expectativa de lo que Dios hablará a tu vida a través de esta hermosa palabra. Dios te bendiga. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en este devocional, Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos viendo un tema muy importante, el cual es engañándome a mí mismo. ¿Cuántas veces yo mismo me estoy engañando cuando estoy haciendo las cosas incorrectamente o cuando estoy fallándome como persona? Ya no hablo de mi familia, ya no hablo de los que me rodean, sino a mí mismo. Y pienso que esto no traerá consecuencias y que yo podré caminar en esa postura. De esto estaremos hablando en los próximos minutos. Bienvenidos. En el devocional anterior estaba leyendo Deuteronomio 29, 18 y 19, el cual nos dice: hoy deben asegurarse de que no haya ningún hombre o mujer, familia o tribu que quiera alejarse del Señor nuestro Dios e ir a adorar a los dioses de estas naciones. Asegúrense de que no hay nada de eso entre ustedes que produzca tal veneno y amargura, porque cuando alguien así oye las palabras de esta solemne promesa, cree que aún recibirá una bendición, diciéndome a mí mismo: estaré a salvo, aunque seguiré haciendo lo que me plazca. Tal actitud destruirá lo bueno y lo malo por igual. Entonces vemos que Dios a través de Moisés está hablándonos y nos dice que las cosas de Él no se pueden tomar a juego, no se pueden tomar a la ligera. Una vez que tú has tenido el encuentro personal con Jesús, esto debe ser algo serio. Tu caminar debe ser diferente. La Escritura nos dice que inmediatamente Dios hace cambios en nuestras vidas y esos cambios son importantes y tienen que reflejar un testimonio de la vida que llevé anteriormente a la vida que estoy viviendo el día de hoy. Te aseguro que la vida que hoy estás viviendo en Cristo es mejor que la de ayer, y esto muchas veces nos orilla o nos lleva a tomar ciertas decisiones y nosotros queremos, pues en cierta forma, disfrutar como la gente de este mundo de todas aquellas cosas, pero la Escritura siempre nos advierte y nos dice que esas cosas no están reservadas para nosotros, que esas cosas son reservadas simplemente para aquellos que quieren seguir su propia voluntad y satisfacer sus propios deseos. El Señor dice que muchas veces nosotros tenemos esos pensamientos de poder seguir a Dios en una parte y hacer nuestra propia voluntad. Y aún así pensar que vamos a estar bien, pues dice la Escritura: estaré a salvo aunque seguiré haciendo lo que me plazca. Cuando tú llegas a Jesús, ya no es tu voluntad, ahora es la voluntad del Señor la que está sobre ti. Y esto es porque cuando Dios empieza a direccionarnos de acuerdo a su palabra, Él empieza a traer un orden al caos que nosotros hemos construido con nuestras malas decisiones. Por eso la Escritura nos dice en Deuteronomio que aunque nosotros estemos con ese pensamiento, esto traerá consecuencias muy graves. Cuando tú estás consciente de lo que estás haciendo, entonces las consecuencias de tus decisiones traerán caos a tu vida. Aquí ni siquiera entra Satanás, aquí ni siquiera entra el mundo. Eres tú, son tus propias decisiones. Dice el versículo 20 del mismo capítulo de Deuteronomio 29, el Señor nunca querría perdonarlos. De hecho, su ferviente ira arderá contra ellos y cada maldición escrita en este libro caerá sobre ellos. El Señor borrará su nombre de la tierra. Esto es hacernos enemigos de Dios. Cuando nosotros nos volteamos y le damos la espalda, esto trae consecuencias delicadas. Si yo quiero alejarme de Dios, tiene que haber alguna razón. Y esta razón no es tanto de que tengamos un espíritu rebelde, no, sino que Dios muchas veces nos está estorbando para no hacer algunas cosas que nos puedan facilitar, a lo mejor enriquecernos, a lo mejor tener relaciones incorrectas, a lo mejor hacer algunas cosas que
a nuestro parecer están bien, pero que a Dios están mal y nosotros estamos conscientes de ellos. ¿Por qué? Porque entonces al momento de querer yo alejarme de Dios, no es tanto que me quiera alejar de Dios, sino que yo no quiero que su mano, sus ojos, su dirección esté ahí porque me va a estorbar en mis decisiones. Dios no le va a agradar lo que voy a hacer. Dios no permitirá que yo me guíe bajo mis propios conceptos, bajo mi propia voluntad. En esos momentos en donde nosotros querramos alejarnos, ya veremos nuestro cristianismo como una religión más, y esto no es así, porque cuando tú te congregas simplemente es para fortalecer tu fe, para fortalecer tu esperanza y para poder caminar en integridad en medio de tantas situaciones tan complicadas que hoy se están viviendo en este mundo. Cada vez que tú te congregas te fortaleces, y es por eso que la Escritura nos dice que nosotros no podemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Muchas veces Dios quiere hablar a nuestro corazón porque Él quiere conducirnos por esos caminos de bendición, esos caminos de rectitud. Pero esto, aunque usted no lo crea, también nos estorba. Entonces, puede haber ídolos en mi corazón. Deuteronomio habla claramente en el versículo 18 que no puede haber nada en primer lugar. No puede haber ídolos, y muchas veces pensamos que un ídolo es algo que se talló, algo que se construyó con las manos, alguna pintura. No, un ídolo no es eso. Recordemos que un ídolo es todo lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, y esto puede ser el trabajo, puede ser nuestra casa, puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, puede ser nuestros hijos, pueden ser el dinero, pueden ser nuestros amigos, puede ser todas aquellas cosas que nos desenfocan fácilmente y que ocupan el primer lugar. La Escritura nos dice en Mateo 10:37, si amas a tu padre o madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Dice la Escritura que no podemos amar más a alguien que no sea Dios en primer lugar. Esto no quiere decir que tus relaciones van a estar dañadas o afectadas, no. Esto quiere decir que hay prioridades, y la prioridad principal para que tú seas bendecido en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tus amigos, es Dios. Y muchas veces no queremos tener a Dios en primer lugar, queremos tener otras cosas. Eso es un ídolo. Jesús nos dice la importancia de seguirlo, amarlo, más que cualquier otra cosa. Éxodo 20, versículos 3 al 5 nos dice, no tendrás otros dioses aparte de mí, no harás ningún tipo de ídolo. Observa lo que dice aquí, ya sea que se parezca a algo arriba en los cielos o abajo en la tierra, ni debajo en las aguas. No debes inclinarte ante ellos ni adorarlos, porque yo soy el Señor tu Dios y soy celosamente exclusivo. Mira lo que dice, celosamente exclusivo. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: yo pongo las consecuencias del pecado de los que me odian. Observa que aquí inmediatamente Dios hace una separación y da una advertencia. Yo pongo las consecuencias del pecado de los que me odian sobre sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. La versión Reina Valera dice que Él visita la maldad de los hombres, de los que le aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación. Dios claramente nos está hablando de una manera literal. ¿Y por qué Dios se pone como enemigo? No es que se ponga como enemigo, es que la realidad es que Él voltea su espalda, la realidad es que Él no puede verte cómo tú te conduces, la realidad es que Él no puede permitir que su santidad sea afectada con tus malas decisiones. Es por eso que ahora empezarás a caminar solo, y eso trae consecuencias. Si yo abrazo todo lo que me aleja de Dios, viviré bajo un manto de veneno y amargura. Esto lo dice Deuteronomio 29:19. Empezaré a descubrir que ya no tendré el respaldo de Dios
como antes lo tenía. También voy a entender o voy a aprender a la mala que Dios se volverá mi enemigo, por lo cual el enemigo tendrá libre acceso a ti para hacer lo que le plazca contigo. Él meterá pensamientos absurdos, tontos, locos, que te orillarán a tomar tú decisiones equivocadas. También los cielos se van a cerrar de una manera terrible. Hoy disfrutas de los cielos abiertos. El Señor dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Pero a partir del momento en que tú decidas alejarte y decir, ya no quiero nada con el Señor, entonces los cielos se cerrarán de una manera terrible. Mira, quiero llevarte a Deuteronomio 28, 23, que nos dice, arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. Esto nos dice que Dios cerrará su favor, Dios cerrará los cielos y entonces todas las consecuencias que vendrán serán a causa de tus decisiones. Muchos piensan que pueden vivir haciendo las cosas de este mundo y a la vez seguir a Dios y que este pensamiento Dios los puede bendecir. Deuteronomio 28, 29 nos dice que no es así. Y recordaba a una persona, ¿verdad?, que tiene una pareja que es hombre y decía, es que Dios me habló, es que Dios me dijo, Dios me profetizó que sería esto. Esto es engañarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir la inmoralidad, Dios no puede permitir la perversión, Dios no puede permitir estas cosas, así es de que Dios no puede estar hablando de esta manera, en esta condición, porque Dios es santo. La Escritura nos dice que estos pensamientos son absurdos, que son tontos. Muchos piensan que pueden hacer su propia voluntad y aún así recibir la bendición de Dios. De acuerdo al ejemplo que te di, mira, esta persona estaba pensando eso y la verdad, esto no es posible. Deuteronomio 28, 29 dice, estaré a salvo aunque seguiré haciendo lo que me plazca. Una vez que nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos plazca, entonces Dios no tiene nada que hacer. Nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Si creemos que Dios está caminando con nosotros, a partir del momento en que nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, Dios ya no puede caminar con nosotros porque nosotros no queremos ni deseamos su dirección. Si yo soy un hijo de Dios, debo permitir que la guía del Espíritu Santo esté en mi vida. Dice la Escritura en Gálatas 5, 16 al 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Vemos entonces que Gálatas nos está hablando y nos está diciendo cómo nosotros debemos de dirigirnos y la dirección correcta es la guía del Espíritu Santo. Si yo permito que mi naturaleza pecaminosa me guíe, entonces yo voy a tener pensamientos en que aún así Dios me puede bendecir. Esto es engañarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hacer las cosas a mi manera, entonces yo voy a continuar haciendo mis propios deseos. Yo voy a hacer lo que a mí me plazca, como dice la Escritura. Dice Gálatas 5:19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida
no heredará el reino de Dios. Muchos quieren hacer esto y seguir a Dios. No es posible. Nos engañamos a nosotros mismos. Esto debe de quedar bien marcado. ¿Por qué? La Escritura nos dice en Gálatas 6:7, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Deuteronomio 29:18 nos dice que esto producirá veneno y amargura. Y es así como nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Me gustaría cerrar con este pasaje que siempre ha golpeado mi espíritu. Y Hebreos 10:26 nos abre un panorama acerca de aquellos que quieren hacer su propia voluntad y son engañados a sí mismos. Dice la Escritura, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Si yo estoy decidiendo el día de hoy caminar sin la dirección de Dios, sin la voluntad de Dios, y pienso que aún así Él me va a bendecir, me estoy engañando a mí mismo. Dios es muy serio. Cuando Él escucha que nosotros le aceptamos como nuestro Señor, entonces Él viene y nos trae todas esas promesas de bendición, de protección, de sanidad, de prosperidad, de un cuidado tan hermoso, porque dice la Escritura que Él nos cubre debajo de sus alas. Pero si nosotros estamos anhelando y deseando cosas de este mundo, nuestro pensamiento va a estar aquí. Si nosotros estamos anhelando el llevar una vida cómoda, sin problemas, sin tribulaciones, sin procesos, sin desiertos, y pensamos que aún así podemos agradar a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Hoy medita en esto. Dios está hablando a nuestro corazón y Él quiere que tomemos las mejores decisiones y que no lo veamos como algo tedioso o algo difícil de seguir. No, Dios cuando está en nuestra vida, Él siempre nos mostrará el camino a seguir y cuando nosotros estemos caminando ahí, descubriremos que es mejor estar un día dentro de los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Te bendigo, doy gracias a Dios por tu vida y sé que este devocional ha bendecido tu vida de una manera especial. Si es así, por favor, ayúdanos y compártelo con aquellos que necesitan escuchar el día de hoy este mensaje. De ser posible, ayúdanos dándonos un like. Recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.